La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Bienvenidos sean a su programa número 112 de La Verdad en Amor, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y pues juntos estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar temas de suma importancia para nuestra condición espiritual. Así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por hacer el tiempo para estudiar estas lecciones. Es mi oración ferviente, mis amados hermanos y amigos, que las lecciones que su servidor comparte con ustedes estén siendo de mucha bendición espiritual para sus vidas. Es un privilegio para mí poder llegar hasta sus casas, llegar hasta sus trabajos, llegar a sus vehículos, donde usted está escuchando, ¿verdad? Pues estas lecciones, y pues le doy las gracias, ¿verdad? Pues a todos los que nos escuchan, y hermanos también que nos hacen saber, ¿verdad? Pues que están escuchando estas lecciones y que están siendo de beneficio espiritual para ellos. Muchas gracias por hacernos saber en cuanto a estas cosas de suma importancia. Por algunas semanas hemos estado estudiando acerca del verdadero plan de salvación. El verdadero plan de salvación, un tema de suma importancia, un tema de vida o muerte. Porque lo que usted y yo creamos acerca del plan de salvación que Dios estipula y ha mostrado a través de su palabra, lo que usted y yo creamos acerca de ese plan de salvación va a determinar dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Si yo tengo un entendimiento incorrecto, contrario a lo que Dios muestra en su palabra, si yo he obedecido doctrinas de hombres y no la doctrina de Dios respecto a este tema, entonces mi salvación está en peligro en este momento. Y pues es mi oración de que podamos estudiar la palabra de Dios de tal manera que podamos entender muy bien ese tema de suma importancia. No es el caso respecto al tema de la salvación de decir lo que algunos dicen, bueno, pues el tema no es tan claro, pues usted puede tener una interpretación acerca de ello, yo puedo tener otra. No se trata de eso. Solamente hay una sola interpretación correcta respecto a la salvación. O es lo que dice Dios o no es lo que dice de Dios. Simple y sencillo. O las denominaciones están en lo correcto o Dios está en lo correcto. Y en lo personal, creo que Dios está en lo correcto y que Él nos ha dado suficiente información en las Escrituras y nos ha dado también suficiente razonamiento correcto para podernos dar cuenta de lo que Dios enseña en su palabra acerca del verdadero plan de salvación. Ya hemos considerado en esta lección, por ejemplo, la importancia de la salvación, la importancia de escuchar o oír el Evangelio, la importancia de creer en el Evangelio, la importancia de arrepentirnos de nuestros pecados, la importancia de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, la importancia de ser bautizados, sumergidos en agua, para obtener el perdón de los pecados, para ser salvo, para estar en Cristo Jesús. Y también hemos observado uno de los pasos importantes, que es la fidelidad después de la obediencia al Evangelio y cómo es de suma importancia. Y ahora
quiero incluir otra lección que considero de suma importancia, especialmente cuando el verdadero plan de salvación se le enseña a las personas, pero muchas veces no se les enseña acerca del tema que vamos a estar considerando en esta ocasión. Muchas veces se enseña el verdadero plan de salvación a la persona, pero luego se le deja la impresión o se le da la impresión a la persona que ha obedecido el verdadero plan de salvación, que no importa a cuál iglesia esa persona asista, todo y cuando asista a una iglesia, se sienta bien en esa iglesia, y esto es importante, dicen ellos. La palabra de Dios, ¿verdad? Pues, bueno, antes de decir esto, quiero también mencionar que hay personas que obedecieron el verdadero plan de salvación, pero como no se les habló acerca de dónde fueron añadidos, no se les habló acerca de la iglesia verdadera del Nuevo Testamento, después de que obedecieron ese evangelio, luego después, ¿verdad? Pues van y se reúnen en una denominación, ¿verdad? Pues donde se enseña contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esto muchas veces sucede porque a la persona que ha obedecido no se le explicó dónde esa persona fue añadida cuando obedeció el evangelio de Cristo. Y pues una vez más de esto quiero hablarles. Hemos considerado en el pasado en varias ocasiones Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 podemos observar del versículo 22, Hechos 2:22 hasta el 47. En toda esa sección el apóstol Pedro predicó acerca de la resurrección de Cristo, predicó acerca de la salvación, estipuló, ¿verdad?, los pasos para poder obedecer el evangelio de Cristo. Se puede mostrar ahí en esa sección de la Escritura lo que la persona debe hacer para ser salva. Llegamos al versículo 41, se acuerda la semana pasada, y observamos cómo aproximadamente 3,000 personas obedecieron el evangelio de Cristo, respondieron a la predicación del apóstol Pedro, quien les predicó el evangelio poderoso de Jesucristo. Luego dice la Escritura que ellos continuaron en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Y luego en Hechos 2:47, que es un texto que quiero que analicemos, en Hechos 2:47 dice el texto, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y note, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el texto griego dice añadía al número de ellos, los que habían de ser salvos, es decir, al número de los cristianos. Eran añadidos a la iglesia de Cristo. Ahora, dice el texto, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a cuál iglesia? ¿A cuál iglesia fueron añadidos estas personas que obedecieron el evangelio de Cristo? Bueno, estas personas no fueron añadidas a una denominación, no fueron añadidas a una iglesia como las miles que encontramos y miles que encontramos hoy en día. Hay pues iglesias metodistas, católicas, pentecostales, bautistas, presbiterianas, en fin, la lista es muy grande. Hay muchas denominaciones en existencia en este momento. La pregunta es, ¿a cuál de esas denominaciones fueron añadidas estas como 3,000 personas que fueron bautizadas, o estas personas que cada día el Señor añadía a la iglesia? La respuesta es simple: a ninguna denominación. Las denominaciones de las cuales he mencionado hace unos momentos y muchas más que existen en la actualidad no existían en aquel tiempo. Las personas que obedecían el evangelio eran añadidas a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos iglesia de Cristo? Bueno, porque así es como la describe la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16 y versículo 16, Romanos capítulo 16 y verso 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo o con un beso santo.
Luego dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Note, os saludan todas las iglesias de Cristo. No son denominaciones, la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo, siendo guiado por la inspiración del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo para escribir lo que escribió, por qué escribió a las iglesias de Cristo? Y la respuesta es simple. ¿Quién fue el que murió por la iglesia? Cristo. ¿Quién fue el que dijo, edificaré mi iglesia? Cristo. Mateo 16 y versículo 18. ¿La iglesia es el cuerpo de quién? ¿Juan el Bautista? ¿John Wesley? No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, note, la cual es su cuerpo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo entonces la persona es bautizada en Cristo para ser añadida al cuerpo de Cristo? Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3 y verso 27. Así que la persona es añadida a la iglesia de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo, es el reino de Cristo, el reino de Dios. Así que, una vez más, las personas no son añadidas a denominaciones como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal. Son añadidas las personas a la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, no a una denominación. Así que la persona que en realidad ha entendido lo que Dios enseña en su palabra acerca de la salvación, esa persona también debe entender que cuando esa persona obedece el Evangelio, esa persona es añadida al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y ahí es donde debe reunirse con los santos, debe reunirse pues en la iglesia del Señor, debe reunirse en una congregación, en una iglesia donde se respete la sana doctrina. Segunda de Timoteo 1:13, una iglesia donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, 23 y 24, una iglesia que ama a Dios con todo su ser. Marcos 12 y versículo 30, una iglesia una vez más que procura vivir una vida fiel delante de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante. Así que cuando usted obedece el evangelio verdadero de Cristo, no busque ir a reunirse en una denominación. No siga el consejo que muchos pastores denominacionales le dan a las personas, donde dice, bueno, usted ya aceptó a Jesús como su Salvador personal, algo que una vez más es ajeno a lo que la palabra de Dios enseña, porque no hay ni un ejemplo en el Nuevo Testamento donde a la persona se le indicó que hiciera una oración para ser salva. Y luego, después de que les enseñaron un plan de salvación incorrecto, luego le dicen, vayan a la iglesia de su preferencia. La mentalidad denominacional es que todas las iglesias son iguales, todas las iglesias hacen la voluntad de Dios, todas las iglesias van a ser salvas. Esto no es correcto, y la palabra de Dios en ninguna parte enseña acerca de estas cosas. Entonces, la persona que ha estudiado el verdadero plan de salvación ha visto en las páginas de la Biblia lo que se debe hacer para obtener la salvación. Esa persona entonces se le ha enseñado también dónde va a ser añadida esa persona, a cuál iglesia va a ser añadida, y se le explica que es la iglesia de Cristo, porque una vez más es el cuerpo de Cristo. Ningún cristiano en el primer siglo fue bautizado en una denominación. En ninguna parte encontrará esto. Es más, los nombres que se mencionan de las denominaciones no se encuentran en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo. Dice Efesios capítulo 4 y versículo 4. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Y esta es la iglesia de Cristo.
y solamente a través de Cristo la persona puede ser salva. Dice Efesios capítulo 5, versículo 23, que así como el marido es cabeza de la mujer, así también Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y note la última parte de este texto, y Él es su Salvador. Así es, Jesucristo es el Salvador de ese cuerpo que es su iglesia. Cristo es el Salvador de ese cuerpo que es su iglesia. Si usted no ha sido añadido a ese cuerpo, si usted no pertenece a ese cuerpo, usted no puede ser salvo. Simple y sencillamente no puede ser salvo. Debe buscar estar en la iglesia correcta. ¿Okay? Hay una sola puerta para estar en el cielo. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pero ¿sabe lo que ha hecho Satanás, el diablo? El diablo ha hecho creer a las denominaciones, por ejemplo, de que todas las iglesias son iguales, todas las iglesias llevan al cielo, todas las iglesias van a ser salvas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el diablo? Ha creado más de 50,000 puertas. Más de 50,000 puertas. Hay una sola puerta verdadera, Juan 10:9, y esa es Jesucristo. Pero el diablo ha creado miles y miles de puertas y ha convencido a personas para creer que una puerta es tan buena como cualquier otra puerta. Pero solamente hay una sola puerta que le puede llevar a la salvación, y esta puerta es Jesucristo. Esta puerta es distinta. Esta puerta tiene características que nos ayudan a poder entender que esta es la puerta verdadera, que esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, una vez más, le da la honra y la gloria a Cristo. La iglesia verdadera adora en espíritu y en verdad. La iglesia verdadera, una vez más, practica, una vez más, lo que Dios manda a través de su santa y divina palabra. Por ende, esto es muy importante que las personas lo entiendan, para que así de esta manera no vayan a estar o formar parte de una denominación, sino más bien de la iglesia verdadera que está en el Nuevo Testamento. Una iglesia, ¿verdad? Pues una vez más, con unas características únicas y características que las personas pueden conocer, las personas pueden saber acerca de estas cosas. Así que, estimado oyente, si usted no ha obedecido el Evangelio de Cristo, le animamos a que por favor lo haga. Lo animamos a que por favor lo haga, y cuando haya obedecido el Evangelio de Cristo, una vez más, la persona que le predicó el Evangelio, pregúntele en cuál iglesia de Cristo usted puede reunirse. A lo mejor hay una iglesia de Cristo cerca de donde usted vive, que es fiel y practica la doctrina del Señor, y bueno, usted puede ser referido a esa iglesia, ¿verdad? A esa congregación. Así que para mis amados hermanos predicadores, para aquellos hermanos que se preocupan por predicar el Evangelio de Cristo, no se le olvide explicarle, enseñarle a las personas a dónde van a ser añadidas. ¿Okay? No se le olvide explicarle a las personas acerca de la iglesia verdadera. No caiga en el error, ¿verdad?, grave que muchos predicadores han hecho, donde dicen, ¿verdad?, pues Cristo no me mandó a predicar sobre la iglesia, sino me mandó a predicar el Evangelio, y solamente le predica el Evangelio a las personas y no les explica acerca de la iglesia. No cometa ese error, ese grave error. Explíquele bíblicamente a las personas dónde van a ser añadidas. Explíqueles acerca de la iglesia hermosa y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia hermosa que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y que una vez más a través de las edades Dios preparó ese camino para que cuando Cristo viniese y muriera por nuestros pecados, estableciese, ¿verdad?, pues su iglesia. Él dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que le pertenece a Cristo. Vamos a darle la honra y la gloria a Cristo, siendo una vez más añadidos a ese lugar. Muchas gracias por habernos
acompañado a través de esta miniserie titulada El verdadero plan de salvación. En realidad es mi oración ferviente que usted pueda hacer una pausa en su vida y que usted pueda darse cuenta de lo que en realidad es más importante. En ocasiones el hombre, la humanidad anda pues siempre ocupada en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en fin, pues mandados aquí, mandados allá, y muchas veces no se toma el tiempo necesario para pensar acerca de las cosas espirituales, acerca de las cosas que en realidad importan. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Que eso no le pase a usted. Le animamos a que sea obediente a Dios. Tome el tiempo para estudiar acerca de la salvación. Si usted desea que estudiemos con usted acerca de la salvación, háganoslo saber, contáctenos y con mucho gusto tomaremos el tiempo para enseñarle con mucha humildad, con mucha cortesía, lo que la palabra de Dios enseña. En la iglesia del Señor no se obliga a nadie a obedecer a Dios. Nuestra responsabilidad delante de Dios es simplemente enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Usted va a tomar la decisión, usted va a juzgar si lo que le estamos enseñando proviene de la palabra de Dios o simplemente nos la estamos inventando. Pero como predicador, como ministro evangelista, tengo una seria responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. En Santiago 3:1 dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor juicio. Así que enseñar conlleva una gran responsabilidad. Por ende, espero en el Señor de que usted pueda, como los de Berea, Hechos 17:11, examinar las Escrituras para ver si lo que yo le he predicado, lo que yo le he enseñado en esta serie es conforme a la palabra de Dios. Y espero que una vez más usted pueda hacer eso. Muchas gracias una vez más. Esperamos contar con su apoyo para la próxima lección. Una vez más, una lección también de suma importancia. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado también a través de este año, ¿verdad? Muchas gracias por siempre estar al pendiente de estas lecciones. Es para mí motivo de gran aliento por saber de que hay hermanos y amigos que están escuchando estas lecciones, y espero en el Señor que Dios les bendiga en gran manera. Así que les mando un fuerte abrazo como siempre, les deseo lo mejor, Dios bendiga a sus familias y pues nos vemos pues en la próxima ocasión. Y recuerde una vez más, acompáñenos aquí en la Iglesia de Cristo del 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Así que pues si en algo le podemos pues servir, háganoslo saber. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.